polvoriento camino de Sonora, Pedro, un joven de 21 años, manejaba su desvencijada motocicleta. Con el calor abrasante, la brisa que lo golpeaba al avanzar era su único alivio. De repente, de la nada, un antiguo carro americano, negro y con vidrios polarizados, salió de una intersección y lo embistió. Pedro y su moto terminaron en el suelo, rodeados de pedazos y polvo. Antes de que pudiera reaccionar, vio cómo descendía una anciana de aspecto simpático y un hombre alto, de mediana edad, ambos gringos. ¿Estás bien, chico?, preguntó la señora, con acento marcado y una sonrisa que parecía genuina. Pedro, todavía aturdido, apenas pudo asentir. El hombre lo ayudó a levantarse mientras la anciana recogía su teléfono del suelo, solo para estrellarlo contra las piedras con violencia, rompiéndolo en pedazos. «Necesitamos que vengas con nosotros por seguridad», dijo el hombre mientras forcejeaba con Pedro. Antes de que pudiera resistirse, lo obligaron a entrar al enorme maletero del coche. La anciana cerró el baúl con fuerza, dejando a Pedro atrapado en la oscuridad. Sin embargo, Pedro no era ningún novato. Crecido en uno de los barrios más rudos del pueblo, había desarrollado el hábito de llevar consigo un teléfono viejo como señuelo. Su verdadero celular seguía en el bolsillo de su pantalón. Mientras el carro comenzaba a avanzar, Pedro, temblando, sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje a su primo Iván. Busca ayuda, Iván. Me agarraron unos gringos. Me llevan en la cajuela de un coche, grande, negro. ¿Estás payaso o qué, primo? No es broma, güey. No sé a dónde me llevan. Iba en mi moto y ellos me arrollaron. No mames, manda ubicación. ¿En qué lío te metiste, pinche mocoso? No conozco estos gringos. No le he hecho nada a nadie, primo. Busca ayuda. Bueno, sigue enviando ubicación cada par de minutos. Voy en mi moto. No dejes de enviar la ubicación. Si te sacan del área de cobertura, ya valiste, güey. Llama a la policía. Estos gringos se ven peligrosos. ¿Dónde te llevan no hay policía que valga, primo? Pero resiste, que estoy más cerca. Ya vi dónde tiraron tu moto. Primo, ¿recuerdas cuando la abuela te decía que no llegarías a viejo por andar de pandillero? Decía que tenías que ser más como yo. Y ahora mira, el que no llega a viejo soy yo. El coche se detuvo. No digas babosadas. Vas a salir de esta. Nos cargamos a esos pinches gringos y a quien sea, güey. Ya veo el coche. Iván, un excriminal conocido por meterse en problemas, no dudó. Al recibir el mensaje, encendió su vieja motocicleta y empezó a seguir la ubicación. El carro negro avanzó kilómetros, cruzando carreteras y campos, hasta detenerse en un rancho aislado, rodeado de árboles marchitos y una atmósfera que ponía los pelos de punta. Al caer el sol, Pedro sintió cómo el vehículo se detenía y los gringos lo sacaban del maletero. Lo arrastraron hasta una casona que parecía abandonada, pero lo que le esperaba dentro era mucho peor. En el interior, un hombre imponente, con piel pálida como papel y ojos rojos como brasas, lo observaba con una sonrisa perturbadora. Los gringos se inclinaron ante él como sirvientes fieles. «Bienvenido», dijo el hombre, con voz grave. «Tu sangre será un festín esta noche». Pedro estaba asustado, pero sabía que Iván no lo dejaría solo. En ese momento, escuchó el rugido del motor de la motocicleta de Iván acercándose. Iván apareció justo cuando la cobertura comenzaba a fallar. Con un machete oxidado en la mano y sin miedo, irrumpió en la casona. «¡Suéltenlo, hijos de la chingada!», gritó Iván mientras los gringos y el vampiro se giraban hacia él. Lo que siguió fue una pelea encarnizada. Iván usó su conocimiento de calle y su osadía para enfrentarse a los familiares, mientras Pedro intentaba liberarse de las cadenas que lo mantenían atrapado. La batalla se tornó intensa, pero Iván logró herir al vampiro con el machete, haciéndolo retroceder. Los familiares huyeron, llevándose al vampiro gravemente herido. Cuando la calma volvió, Pedro miró a Iván con gratitud. «Te debo una, primo», dijo mientras ambos salían del rancho bajo la luz de la luna. «No te preocupes», respondió Iván, encendiendo su moto otra vez. «Pero la próxima vez no te metas en líos, pinche mocoso».
El aire gélido del Ártico cortaba como cuchillas, mientras el pequeño bote de investigación avanzaba entre los témpanos de hielo. 4 investigadores, Aurora, Miguel, Valeria y Tomás, realizaban un estudio sobre los cambios climáticos y sus efectos en la fauna marina. La calma del mar apenas era interrumpida por los sonidos de sus instrumentos y el crujir ocasional del hielo. Sin previo aviso, algo enorme chocó con el casco de la embarcación, haciendo que todos perdieran el equilibrio. Aurora, la líder del grupo, gritó órdenes mientras intentaban estabilizar el bote. Miguel, con un rostro pálido, señaló al agua. «Miren, algo grande, algo nos está rodeando». Apenas pudieron recuperar la compostura cuando el animal emergió. Un enorme animal que apenas podían identificar y con ojos que brillaban con una inteligencia aterradora, se abalanzó contra ellos nuevamente, astillando el costado de la embarcación. Tras unos momentos de terror, el animal desapareció. Cuando el grupo se reunió en cubierta, notaron algo flotando a la distancia. Parecía un dugongo pequeño, desorientado, que se movía con dificultad en el agua. Valeria, siempre la más compasiva, decidió acercarse. A pesar de las advertencias de Aurora, tomó un arnés y descendió al agua para ayudar al animal. La sorpresa fue devastadora. Cuando Valeria tocó al pequeño ser, este giró su cabeza hacia ella revelando una dentadura afilada. Con una velocidad brutal, el animal la atacó, hundiendo sus dientes en su costado. El agua se tiñó de rojo mientras Aurora y Tomás lograron subirla al bote. Pero era demasiado tarde. Valeria exhaló un último suspiro antes de colapsar. Miguel, en estado de shock, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la criatura joven se alejara emitiendo un extraño llamado, como un lamento gutural. Un silencio ominoso invadió el aire, roto solo por el crujido de los hielos. Y entonces emergieron. Una docena de seres, mucho más grandes que el primero, aparecieron alrededor de la embarcación. Con sus cuerpos robustos y afilados colmillos, rodearon a los sobrevivientes. Uno de ellos embistió el bote con fuerza, haciéndolo tambalear. Miguel cayó al agua, luchando por volver a la superficie. Aurora y Tomás gritaron en vano mientras uno de los adultos arrastraba a Miguel hacia las profundidades. Aurora y Tomás, en un terror paralizante, comprendieron la horrible verdad. El primer ser que habían visto no era más que una cría, y ahora estaban rodeados por toda su manada. El bote crujió bajo la presión de los embistes. Aurora miró a Tomás, la determinación mezclada con desesperación en su rostro. «No es como terminamos, Tomás», dijo Aurora mientras ajustaba una bengala. «Pero sí es el fin», respondió él con voz quebrada. Y mientras el rugido de la manada crecían a su alrededor, la fría oscuridad del Ártico los reclamó. Suscríbete para más contenido.